Chema Salcedo. ¿Cómo imagina usted el fin de su vida? ¿Cómo imagina el fin de la vida de un niño que no ha tenido tiempo de vivir? Casa Cuyana, cuya directora y fundadora es Mónica Pfeiffer, está en el programa, es un hospice, el primero en el Perú, dedicado a ese reto ético que yo les acabo de decir, apoyar a los niños que están terminando su vida. Mónica, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué cosa es hospice, por favor? Bueno, el hospice es un concepto que es una filosofía de cuidados al final de la vida. Y también puede ser el edificio donde se practican estos cuidados, ¿no? De acuerdo. ¿Y tú has formado uno que es el primero en el Perú? Sí, exactamente. ¿Y es para atender a niños? Sí, hemos construido, bueno, estamos en la fase final de construcción, todavía no estamos en operación, estamos en el Valle Sagrado, porque queríamos que sea un lugar que aporte mucho, ¿no? en todo este tema de espiritualidad, de la naturaleza, que es vida y que es tan sanadora. Entonces hemos construido este hospice, las habitaciones tienen salida a las montañas, los niños con su misma cama van a poder salir a esos su misma espacios. Cama. Sí, porque claro, hay niños que en proceso final de vida se considera cuando ya no hay alternativa de curación y van bueno, de todas maneras se sabe que van a fallecer entre 6 meses a menos tiempo de vida. Y generalmente lo que ocurre en Perú, porque no hay la regulación, es que los niños son enviados a casa a fallecer, pero no hay un sistema que los acompañe, que pueda darles las medicinas para el manejo del dolor y los síntomas, el apoyo emocional, tanto a ellos como a las familias, el apoyo social. Entonces los niños que no tienen recursos son enviados a casa, o los que cuando la familia presiona mucho se quedan en el hospital. Wow. y fallecen en el hospital, lejos de la familia, de los hermanos, de su entorno conocido y amoroso, ¿no? Entonces esas son las dos alternativas, o que regresen a casa y fallecen con mucho dolor, mucho sufrimiento porque no hay el soporte, o que fallecen en el hospital. Entonces Casa Cuyana nace justamente interviniendo en esa gran problema país que existe con esos niños, sobre todo si son niños de familias de escasos recursos. De escasos recursos. ¿Y cómo nació esta idea en tu cerebro? Bueno, es muy gracioso porque yo creí que lo estaba inventando y esto existe hace muchísimos años. Bueno, yo... Pero sí lo estabas inventando porque no sabías que existía. No sabía que existía. Claro, eres una inventora. Bueno, existía hace muchos años. Esto nació en Inglaterra hace más de 50 años, el concepto. Y en Inglaterra hay más de 50 hospices. Acá en Perú, bueno, no existe ninguno. Somos el primero. Nació porque, bueno, yo soy comunicadora y trabajé muchos años en producción, trabajé en una embajada y como a los 30 años nació esta crisis de búsqueda de sentido. Entonces empecé a hacer voluntariado en un hogar para personas de provincia que tenían que viajar a Lima para recibir tratamiento médico. En este caso era solo oncológico. Y bueno, haciendo voluntariado ahí me enteré de una fundación que existía ¿Estabas en el INEM o algo así? Sí, este era un hogar que brindaba alojamiento a las familias de provincia que se atendían precisamente en el INEM, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Como eran de provincia, claro, había mucho abandono del tratamiento, entonces este hogar les brindaba, ¿no?, el alojamiento. Y bueno, yo me hice voluntaria de ahí. Ahí empezó el camino, esto fue en el 2008. Y bueno, haciendo voluntariado ahí, una vez una persona me habló de una fundación que hacía eso para niños y que era un concepto precioso, que es la Fundación Ronald McDonald. Entonces, bueno, tras visitar una en Estados Unidos, yo dije, quiero traerla al Perú. Y bueno, con muchas gestiones, finalmente la fundación llegó a Perú y yo empecé a dirigirla en el 2012. Entonces, lo que ahí hacíamos era el hogar para recibir a niños con su familia, niños que venían de provincia, ¿no?, para atenderse. En este caso no era solo enfermedades oncológicas, también no oncológicas. Y en realidad mi idea es que los niños lleguen, el hospital los van a tratar, nosotros les damos el hogar, todo el apoyo emocional. Y yo no estaba preparada para que me digan el tratamiento de los niños no está funcionando y algunos van a fallecer. O sea, no tenía herramientas, tácitamente era lo que iba a ocurrir, pero de alguna manera yo no quería pensar en eso, pero empezó a ocurrir, ¿no? No habían pasado ni 6 meses, 1 año que habíamos abierto la casa, recibíamos a los niños y obviamente
nos encariñábamos con ellos, conocíamos a las familias, la historia de cada familia. Y de pronto venían las mamás a decirnos, me han dicho que mi hijo, sí, que no, el tratamiento no ha funcionado y que simplemente no va a curarse, y me están mandando a casa. Y muchas de ellas me pedían para quedarse en el albergue, y en verdad ese era un albergue temporal para los niños mientras duraba el tratamiento y mientras estuvieran estables. Pero no había. Y entonces yo de pronto me enfrenté con eso de muchos niños falleciendo en el hospital. Las mamás querían llevarlos a casa, pero decían, yo no voy a poder manejar el dolor, ¿cómo voy a hacer? Entonces en ese caso decían, no, mejor que se quede en el hospital. Y cuando el niño fallecía, haya sido en el hospital o en casa, había ese sentimiento de culpa de parte de los padres, porque ellos decían, si fallecía en el hospital, decían, debí llevarlo a casa para que esté con la familia. Siempre ocurre eso. Y si fallecía en casa nunca vas a poder afrontar la muerte. Sí. Siempre te vas a quedar con la idea de que pudiste hacer algo más. Ahora yo soy tanatóloga y acompaño a familias en duelo. Me he formado ahora en eso. En ese entonces, para mí era duelo tras duelo de los niños que se iban, y yo pensaba que era así, que la muerte es oscuridad, no hay, las familias se devastan y no hay forma que se recuperen. Hasta que hubo un caso de una niña, era una niña de Cusco, y esta niñita logró viajar a España para un trasplante de médula ósea. Llegó tarde y finalmente la niña falleció. Sí. Bueno, en el hospital hubo bastantes trabas en papeleos, la cosa es que no funcionó. Sin embargo, esa familia fue la que a mí me hizo conocer los cuidados paliativos, hizo nacer este proyecto, porque cuando yo me reuní con la familia, con los padres, después de que el poco tiempo que la niña había fallecido, cuando me reuní con ellos, yo esperaba pues lo que siempre veían, los padres con mucha rabia, mucha frustración. Sin embargo, ellos estaban llenos de paz, era una cosa que yo decía, ellos han vivido algo diferente de todas maneras. Y ellos me contaron que ellos habían recibido cuidados paliativos, la niña había recibido cuidados paliativos, entonces no la habían visto sufrir dolor, sufrir los síntomas, que eso es lo que más puede doler a los padres, ¿no? Ver que su niño está sufriendo, ellos quieren sentir ese dolor con tal. Y bueno, habían sido acompañados por un equipo multidisciplinario de psicólogas, de trabajadora social, terapeuta ocupacional. A mí me pareció una maravilla. Y ellos me decían, nosotros ahora queremos ayudar a otras familias que están pasando por esto. Entonces yo decía, no solo ellos están en paz, sino además quieren servir. Ahí hay un resignificado de la muerte de su niña, ¿no? Un legado. Entonces yo en ese momento me enamoré de los cuidados paliativos. Y dije, ¿no? O sea, claro, no vamos a poder controlar siempre el desenlace, los niños, algunos van a morir, pero podemos impactar mucho en ese proceso, ¿no? Si hay el debido acompañamiento, se sostiene a la familia, al niño, se controlan los síntomas y el dolor, luego cuando el niño se va hay cierta aceptación, siempre lo van a extrañar físicamente, pero hay una paz de poder, digamos, darle un nuevo significado, ¿no? ¿Algún caso así has tenido en tu familia tú? No, tú sabes que no. Muchos me preguntan eso, pero... ¿De dónde te nace este intento de abordar este desafío ético? Bueno, en realidad yo sabía que quería trabajar con niños vulnerables, y cuando llegué a ese albergue, ¿no? Me pareció, justamente dije, no, hay enfermedad, hay pobreza, entonces me pareció un público muy vulnerable, y entre varias organizaciones que yo estaba viendo para hacer voluntariado, fue la que decidí quedarme, ¿no? ¿Siempre has querido hacer voluntariado, tú? Sí, bueno, desde chica he hecho voluntariado. ¿Has hecho varios voluntariados? Sí, en el hogar, en la ciudad de los niños. La ciudad de los niños, sí, Dios mío. En San Juan de Miraflores. Sí, y bueno, yo trabajaba en la Embajada de Estados Unidos y ahí era parte del voluntariado que se ayudaba. ¿En qué trabajabas? En la Embajada de Estados Unidos, en área de comunicaciones. Sí. En comunicaciones. Sí. Porque tú eres comunicadora, me dijiste, ¿no? Sí, entonces ahí también yo estaba en el grupo de voluntariado donde se hacía para niños con habilidades diferentes, ¿no? Había mucho eso, pero en esto, al encontrar los cuidados paliativos, claro, yo dije, qué lindo sería poder crear una casa, un hogar, donde recibir a estos niños y a sus familias y poder darles este acompañamiento integral, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Bueno, y ya tienes la casa. Estamos estamos ya en los acabados. ¿Ah? Estamos ya en el proceso de acabados y empezando Es tremendo. Sí, tenemos 3.500 metros. Lo que estoy viendo es tremendo. Sí, ¿Cómo han financiado esto ustedes? Mira, el sueño era como que quería hacerlo y
y en el momento preciso, que fue justo cuando empezó la pandemia, llegó mi donante, yo digo, es la donación semilla de un ángel, en realidad, un amigo que decidió donar el dinero para comprar el terreno y dar inicio a la construcción. Y después de eso, bueno, registramos la fundación. ¿En el Cusco, me dices? Sí, en el Valle Sagrado, en Calca. Han subido los terrenos ahí muchísimo. Sí, sí, bueno, ese terreno era el que tenía que ser. Yo he buscado, buscamos como 35, 40 terrenos y este de acá nos supimos que tiene 360 grados de vista de montañas. Y bueno, la primera parte del terreno se financió con esta donación semilla. Y luego ha habido mucho apoyo de empresas, ¿no? Hay empresas que nos han donado materiales, Celima, Trébol, materiales para la construcción. Y actualmente estamos en el proceso de recaudar los fondos para completar el presupuesto del primer año de operaciones. Y bueno, pero desde ya hemos empezado con actividades. Por ejemplo, estamos dando cursos a cuidadores familiares, ¿no? A personas que cuidan a algún familiar enfermo, porque es muy importante la formación, ¿no? Las personas a veces son cuidadores y el mismo equipo que va a estar en Casa Cuyana, ¿no? Y no se preocupan de su autocuidado, es súper importante. Es importante. La pregunta es, ¿quién cuida a los cuidadores? Exacto. El cuidador absorbe, es una esponja. Y es un trabajo que añade 24/7. Los problemas de esta persona que se está muriendo, la incertidumbre que significa esto, ¿no? Que no hay nunca respuesta ante la muerte, las penurias de la familia, todo eso lo absorbes tú. Sí, claro. Como una esponja. Y muchas veces, que generalmente son mamás, se dedican 24/7 al niño y pierden hasta su propia identidad. Y una vez yo he visto familias que el niño fallece y la mamá de pronto siente que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Claro. Porque han perdido todos sus roles, porque se dedicaron solo a ser madre y cuidadora, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo una hija y una nieta. ¿Perdón? ¿Una nieta? Una nieta de 1 año, sí. ¿Qué edad tienes tú, disculpa? Yo tengo 50. Santo cielo, abuela joven, pues. Abuela joven. ¿Y tu hija qué te dice de esto? A mi hija le encanta, es parte de mi consejo. Y bueno, ella es maestra de niños, ¿no? Maestra de inicial, educadora. Y bueno, ella también desde chiquita yo llevaba mis voluntariados y yo la llevaba a ella, entonces ella tiene mucha vena social, apoya totalmente esto, ¿no? Yo cuando dejé todo lo corporativo para dedicarme a esto, todo el mundo me decía que estaba loca, ¿no? Pero ella siempre me apoyó. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué no seguiste en lo corporativo? ¿Por qué eres millonario? Por supuesto, ¿no? Por eso te puedes dedicar a esto, supongo, ¿no? ¿Por qué no eres millonaria? ¿Por qué no eres PhD de no sé qué? ¿Por qué no estás en una transnacional? Esto se necesita. ¿Por qué no utilizaste tu palanca de la universidad, de la Embajada de Estados Unidos para colocarte en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Con todo el glamour que eso significa. No, he tenido oportunidades. Mi esposo es americano y él quería que nos vayamos a Estados Unidos y claro, me tentaba diciéndome, allá hay hospices ya hechos, no vas a tener que crearlo de cero. Pero tú eres terco, pues. Pero no, es que acá... ¿Y tu marido qué te dice de este loco? Ay, me apoya totalmente. Él es... Sí, gracias a Dios, mi familia está totalmente involucrada y apoya. Pues sí, señores, en este mundo hay todavía gente que acepta desafíos éticos. Los desafíos no son solamente cómo bajo de peso, de qué manera consigo un título adicional de PhD something y cosas de ese tipo. Ni de qué manera hago fitness para sentirme mejor y de qué manera me realizo personalmente. Hay otras cosas también como esta. Bueno, hay algo, Chepa, hay algo importantísimo que es que cuando uno hace servicio recibes mucho más, o sea, y hay que probarlo para sentirlo. Sí. Entonces, no es de gratis, es la satisfacción y el honor que se siente con eso. Bueno, invitar a todos que se unan a nuestra causa, nuestra página web. Cuyana, sí. K-H-U-Y-A-N-A. Cuyana, ¿por qué le pusieron hoy? Cuyana es una palabra en quechua que significa digno de amor y comprensión, que es el concepto de Casa Cuyana. Oh my God, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mucha suerte. Bueno, damas y caballeros, estamos llegando hasta acá. Conmovedor, sinceramente, el testimonio gandiano del alcalde de Patas. Una cosa absolutamente que no estaba en mi libreto. Un discípulo de Gandhi. Y sus hijos tienen nombres gandianos también.
Mañana les cuento, mañana hablamos un poquito más sobre Gandhi y un poquito más sobre esto que acabo de hablar aquí con nuestra colega, como compañera de profesión, como comunicadora, y es los desafíos éticos que uno tiene que aceptar en la vida para hacer algo digno de ser recordado. Hasta luego.